Vamos a comenzar con esta parte de las mezclas binarias. Entonces tenemos una mezcla binaria. Mezcla binaria que sería entre el compuesto A y el compuesto B. Supongo que tenemos moléculas del compuesto A, en este caso serían azules. Tenemos una, dos, tres moléculas, ¿sí? Y tenemos moléculas, en este caso, del compuesto B. Cada una de estas moléculas va a tener una velocidad determinada. De hecho, hay una diferencia entre velocidades de las moléculas A, ¿sí? Por ejemplo, una molécula A puede tener una velocidad muy grande, otra puede tener una velocidad mucho más grande y con diferente dirección, ¿sí? Y otra puede tener una velocidad muy pequeña, ¿sí? Pero en general, esas moléculas A van a tener una velocidad promedio. En este caso, la velocidad promedio de las moléculas va a ser denominada como VAY. Va a ser la velocidad promedio de las moléculas A, velocidad promedio de A en dirección de Y. ¿Sí? En este caso solamente las vamos a tomar con respecto a una sola dirección. Supongo que la dirección de Y es en esta dirección, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tendría en estas, bueno, voy a dibujarlas de otra manera, digamos, como por ejemplo en esta de acá. ¿Sí? Si tenemos esta velocidad, podemos calcular sus componentes en X y su componente en Y. Tendríamos la componente en X y la componente en Y, y solamente tomaríamos su componente en Y. Por lo tanto, tendríamos una velocidad promedio de A en dirección de Y. Lo mismo haríamos con las moléculas B. Las moléculas B también tendrían una velocidad determinada, pero en este caso estas moléculas B tenían una velocidad mucho más pequeña que las moléculas A, ¿sí? Pero todas también las tomaríamos solamente en dirección de Y. Entonces la velocidad promedio en dirección de Y, la velocidad promedio de B en dirección de Y se tomaría como esta. Esta sería entonces la velocidad promedio de B en dirección de Y. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos una velocidad de las moléculas A, ¿sí? En dirección de Y. Esta sería velocidad de A en dirección de y tendríamos una velocidad mucho más pequeña de la velocidad en B en dirección de Y, ¿sí? Y con eso nosotros podríamos calcular eh, la velocidad promedio de todas las moléculas. Entonces el término Vy va a ser la velocidad promedio de la mezcla en dirección de Y. De la mezcla en dirección de Y, ¿sí? Y esa velocidad promedio tendría que estar entre las dos velocidades, entre la velocidad de A y la velocidad de B. Tendría que ser mayor que la velocidad de B, pero menor que la velocidad en A. A eso le llamaríamos BY. Esa sería la velocidad promedio de la mezcla. Entonces, nosotros podríamos calcular
un flux de transporte molecular utilizando esa velocidad de referencia. En teoría podemos utilizar dos, este, dos aproximaciones de transporte molecular. En este caso, la primera aproximación es utilizando esta parte que sería la ley de Fick. La ley de Fick nos explica el transporte molecular de transferencia de masa. O con eso podemos calcular el flux de masa de las moléculas A y de las moléculas B, ¿sí? Utilizando un coeficiente de difusión. Pero también podríamos utilizar esta definición de transporte, de flux de transporte molecular, utilizando el concepto de estas velocidades. Supongan que ustedes que tenemos un maratón. En ese maratón va gente joven. En este caso, la gente joven serían las moléculas A. ¿Sí? Entonces tendríamos, por ejemplo, una, dos y tres personas que corren este maratón. ¿Sí? Sería una muestra representativa. Y tendríamos dos personas más adultas que serían personas en este caso que serían personas de edad adulta, ¿no? Esas no representarían las moléculas B. Bueno, hay algunas veces que las personas adultas corren más que los jóvenes de ahorita, pero digamos que son personas ya adultas mayores. Entonces, supongan que la velocidad con la que corren depende principalmente de la edad. Ajá. En este caso, pues los jóvenes tendrían una velocidad más alta, que sería las moléculas A, y los adultos mayores, pues serían los que tienen una velocidad más baja, que serían las moléculas B. Y supongan que yo quiero ir monitoreando el comportamiento de este grupo. Entonces, ¿qué hago? Pues los voy siguiendo con un dron. Entonces, aquí tengo mi dron, ¿sí? Y los están monitoreando. Entonces, las personas jóvenes pues van a llevar una velocidad BAY. Y las personas adultas van a llevar una velocidad BBY, ¿sí? Y el dron es el que estaría llevando una velocidad promedio. Para irlos monitoreando tendrían que llevar una velocidad promedio entre todas estas 5 personas. Entonces, en determinado tiempo, va a pasar determinado tiempo y nosotros vamos a ver que, por ejemplo, las personas jóvenes, pues ya van más adelantadas, ¿sí? Ya van más adelantadas. Luego tenemos a las personas adultas que se quedaron retrasadas. Y tendríamos, pues el dron siempre iría en medio, ¿no? Entonces el dron iría en esta parte, con su velocidad BY, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la velocidad AY menos la velocidad en Y, multiplicado por la densidad, este término correspondería, ¿sí?, a la resta de las moléculas BA menos la velocidad BY. Entonces, esto correspondería a un incremento en la velocidad con respecto al dron. O sea, nosotros veríamos que las personas jóvenes se adelantaron, ¿sí?, al dron. Entonces tendríamos una cantidad positiva. Eso lo representaríamos de esta manera, ¿sí?
Y por ejemplo, con respecto a las personas adultas, si nosotros restamos B, BY menos BY, tendríamos que estas personas se retrasaron. Entonces tendríamos una, un retroceso en general. Entonces, con respecto al dron, nosotros veríamos que estas personas se retrasaron, que estas personas con respecto al dron se movieron hacia el otro lado, ¿sí? Porque BY pues va a ser una velocidad de referencia. Entonces, esto lo multiplicamos por la densidad principalmente porque pues vamos a tener unidades de kilogramos sobre de kilogramos de A sobre de metro cúbico, y aquí con las velocidades tendríamos metros sobre segundo. Entonces aquí se van estos metros y estos metros y nos quedarían kilogramos de A metro cuadrado por segundo, y esto sería un flux de masa. Entonces este correspondería al flux de masa de A, que sería JAY, y esto sería el flux de masa, que sería JBY, ¿sí? ¿Qué pasa si sumamos los dos fluxes? ¿Sí? Los dos fluxes de A, tendríamos el flux de AY más el flux BY, que sería igual a, en este caso nosotros tendríamos que esto sería la densidad Uh-huh. Esto, por ejemplo, sería la densidad multiplicada por BAY, ¿sí? Utilice ese término. Luego voy a utilizar este otro término, ¿sí? Que sería más la densidad multiplicada por BY. Ajá. Y luego le resto estos otros términos, este y este, pero los tengo que multiplicar por la densidad. Entonces sería menos la densidad de A bueno, esto sí sería, debería de tener la densidad de A y la densidad de B aquí, ¿sí? Están multiplicados por sus respectivas densidades, entonces por eso esto me queda como densidad de A y esto me queda como densidad de B. Entonces el primero sería densidad por velocidad, sería este término que tengo aquí, ¿sí? Y densidad de B por la velocidad en BY sería este otro término que tengo acá. Después, por ejemplo, tendría yo la densidad de A, ¿sí? Por la velocidad promedio, que sería BY, más la densidad en B por la velocidad promedio, que sería BY. Ajá. Entonces, estos corresponderían a los que estaban en color azul. Entonces, ¿esto qué sería? Esto sería, bueno, si yo tengo el concepto de fracción masa, sé que es la densidad de A sobre la densidad. Entonces, la densidad de A va a ser igual a WA por la densidad nada más, ¿sí? Entonces, este término correspondería a la densidad de A, no, a la fracción masa de A por la densidad. Y esto correspondería a a la fracción masa de B por la densidad, ¿sí? Eh, sí. Entonces, estas densidades las podría cambiar por fracción masa, entonces, multiplicada por la densidad. Entonces, esto sería igual a la densidad la factorizo y solamente me quedo con las fracciones más adentro. Entonces, sería la fracción masa de A por BAY más más la fracción masa de B por BY, ajá, menos
en este caso sería la densidad de A más la densidad de B multiplicado por BY, que sería la velocidad promedio. ¿Esto qué sería? ¿Sí? Esto correspondería a la velocidad promedio. Esta velocidad promedio que tenemos aquí la vamos a calcular con las velocidades de A y B, pero multiplicándolas por sus fracciones mágicas, ¿sí? Entonces, digamos, para que la velocidad nos salga, si sumamos solamente las velocidades de A y Y, pues nos va a salir una velocidad más grande que esta velocidad promedio. Entonces, por lo tanto, lo que hago es que también va a depender del número de moléculas que haya aquí, ¿sí? Las velocidades también dependen del número de moléculas. Por eso no puse 2 y 2, ¿sí? Por eso puse 3 moléculas de A y 2 moléculas de B. Bueno, dos personas que corren como si fueran B. Entonces, en este caso, pues nosotros obtendríamos la velocidad promedio como la fracción masa de A por la velocidad BA, BAY, perdón, BAY, BAY más WB por BY. Ajá. Y aquí tendríamos, esto sería la fórmula de velocidad promedio. Y es lo que tenemos aquí. Entonces esto simplemente sería la densidad por BY, por la velocidad promedio. ¿Y esto qué sería? Esto en realidad, la densidad de A por la densidad de B, en este caso sabemos que no son densidades, sino son concentraciones, serían la concentración de masa de A y la concentración de masa de B. Habíamos visto en clases anteriores que era la densidad de A más la densidad de B iba a ser la densidad promedio o la concentración promedio. Entonces sería la densidad por BY. Y si se dan cuenta, pues esos términos prácticamente se cancelan. Si lo vemos desde este punto de vista, ¿sí? Del dron, veríamos que la velocidad de las moléculas A va hacia este lado, ¿sí? Va hacia el lado derecho, ¿sí? Y con respecto al dron, la velocidad de las moléculas B, los, los adultos mayores se retrasarían, irían con una velocidad eh, hacia la izquierda, ¿sí? Con dirección hacia la izquierda. Entonces, es por eso que se van a cancelar estos dos términos. Si sumamos el flux de A más el flux de B, los fluxos se van a cancelar debido a que con respecto a la velocidad promedio, pues unos serían en una dirección y otros estarían en otra dirección. Entonces, esto correspondería a JBY, que va a ser igual a BY menos BY. Y esto correspondería a JAY, y que sería la velocidad BAY menos la velocidad promedio, que sería BY, simplemente. Y eso sería lo que veríamos en este video.